Se conoció un tiempo de relativa tranquilidad en el reino de Pelayo, situación que se prolongó durante el reinado de su sucesor, Fabila, que no atendió la lucha contra el invasor árabe. Mientras tanto, en la España dominada, los hijos de Bitiza, como eran conocidos los elementos cercanos a este rey, cómplices que fueron de los invasores africanos, fueron privados del reino, pero también fueron tratados de manera extraordinaria y conservaron grandes posesiones. Así Sara, la nieta de Bitiza, poseía 1000 aldeas y su hermano Artobás o Ardabasto otras 1000 y Rómulo otras 1000. Andando los pocos años, Abderramán acabaría incautando las posesiones de Artobás. Mientras la sociedad hispana quedó notablemente alterada por los fueros y estatutos recibidos de los conquistadores. Los mozárabes, así llamados los españoles que conservaban la religión cristiana bajo el poder árabe, quedaban amparados en sus derechos personales por el Estado musulmán, recibiendo consideración desigual atendiendo el hecho de haber sido sometidos por capitulación o por la fuerza. Si bien con el tiempo los pactos fueron violados y todos quedaron sometidos a un mismo estatuto. Todos estaban sujetos al imperio musulmán y eran ciudadanos de segunda que conservaban algunas leyes propias. Eran autónomos en el gobierno local y contaban con un juez llamado en árabe alcadí, de donde procede alcalde. Ardabasto, hijo de Bitiza, fue nombrado comes de Andalucía y era tratado como el sumo de todos los católicos. También algunos mozárabes conservaron parte de su riqueza y hasta de su poder, lo que contrastaba con la gran masa de mozárabes que caían permanentemente en la miseria. De entre los mozárabes que conservaron su riqueza destaca un tal Servando, que pasó de clase servil a comes de Córdoba y fue un azote para la cristiandad cordobesa. Y todo esto era posible porque, según el Corán, los musulmanes deben alejarse de los cristianos y de los judíos, con los que se debe evitar cualquier trato y conversación. Como muestra de este criterio, los pactos firmados en 718 marcaban que los cristianos habitasen en los pueblos y aldeas. Tal sucedió en lugares como Córdoba, Valencia, Segovia o Tarazona. Donde el control social era más complicado, como sucedía en Toledo, fueron los árabes quienes se instalaron en los arrabales. Esa situación comportó que llegasen a cambiarse de sitio capitales civiles, evitando los lugares donde el núcleo poblacional era mayoritariamente español. Dice Simonet que si en nuestra península, ni en nuestra península, ni en las regiones sojuzgadas por los sarracenos, hubo fusión entre invasores e invadidos. No hubo formación de nuevos pueblos, como en los países de América dominados y civilizados por la nación española. Lo que hubo fue conquista y ocupación militar. Lo que nos muestra la historia es el miserable espectáculo de un pueblo que vive a costa de otro. Por parte de los dominadores, un progreso intolerable de tiranía y de codicia, y por parte de los dominados, un continuo aumento de odio y de aversión a sus opresores. Algo que no se solventó con la apostasía, ya que los mismos muladíes sufrirían la misma persecución que sufrieron sus hermanos mozárabes. Pero el mayor daño fue provocado sobre la Iglesia. Sus prelados, perseguidos mayormente, sucumbieron o huyeron al norte. No obstante, quedaron pastores con el rebaño principalmente al sur, ya que las diócesis del norte eran especial objetivo del invasor, dado que desde ellas se propiciaba la colaboración con la reconquista. Tan es así que a Oviedo se la conocía como Ciudad de los Obispos, por la cantidad de ellos que allí se refugiaban. También quedaron varias diócesis en territorio musulmán, como Emérita, Hispali o Urgel, hasta un total de 27 a lo largo de todo el territorio, y el culto, a pesar de lo que manda el Corán, era libre. Estamos en una primera época de la conquista, que lo fue, como hemos dicho, en gran parte gracias a pactos. Lo único que quería de momento el poder árabe era la servidumbre. Por eso, el orden eclesiástico como el civil quedó bajo la soberanía del Estado, que era quien nombraba a los obispos. En cualquier caso, todas estas prebendas quedarían aniquiladas por el despotismo en el plazo de un siglo. Esta situación posibilitó el hecho real de la reconquista, ya que los mozárabes anhelaban salir de la tiranía muslímica y bien facilitaban las acciones guerreras de los reinos cristianos, bien huían a las tierras del norte para repoblar y engrosar las tropas de reconquista. La tiranía a la que estaba sometido el pueblo español
se vio acrecida en 732 con ocasión de la batalla de Poitiers, cuando Carlos Martel frenó el avance de los invasores, que desde ese momento se vieron privados del botín, con lo que volvieron sus ansias de rapiña sobre quienes ya mantenían dominados. En cuanto a lo tocante a las características económicas, la sociedad islámica era esencialmente urbana y su economía tenía como centro el desarrollo de las ciudades y de las profesiones que el crecimiento urbano lleva consigo, es decir, en la industria y en el comercio, siendo que la agricultura tenía por lo general un cierto carácter secundario, y ello contrasta fuertemente con los reinos cristianos del norte, cuya característica era justamente la rural. Al-Ándalus ofrecía en tiempos del califato la imagen de un mundo fuertemente urbanizado en el que tanto los talleres como las tiendas eran bienes del Estado o bienes de manos muertas, por lo que su gestión dependía del tesoro público. Y si las circunstancias económicas señalaban importantes diferencias entre un mundo y otro, la vida cotidiana llevaba su propio curso. Así, Fabila moría el año 739, matado por un oso en una de las pruebas de valor normalmente exigidas a la nobleza de la época. Era sustituido por Alfonso I el Católico, yerno de don Pelayo, que, siguiendo la tradición visigoda, fue elegido entre la nobleza. Este rey unió dos territorios que se encontraban sublevados contra el invasor, Asturias y Cantabria, y comenzó la expansión del reino, hasta entonces circunscrito a los picos de Europa. Se apoderó de Galicia, aprovechando la débil presencia mora enzarzada en discordias internas. Hizo importantes incursiones en Tierra de Campos y llevó al norte la multitud de españoles que vivían en Tierra Mora, dejando tras de sí lo que los historiadores conocen como desierto estratégico del Duero, que iba desde este río hasta la cordillera cantábrica. Su repoblación se iniciaría un siglo después con gentes llegadas del sur. Consecuencia de estos movimientos fue la despoblación de las grandes ciudades, lo que posibilitó el surgimiento de un espacio poco poblado y sin organizar que aisló al reino asturiano de las acometidas musulmanas. A partir de ese momento y hasta el año 745, Alfonso I hostigaría las fortalezas gallegas y leonesas, provocando la retirada del poder árabe. Y a partir del 750 empezaría a realizar expediciones de saqueo por la submeseta norte. Y aquí es donde llega el revolucionario pensamiento, la revolucionaria hipótesis de Claudio Sánchez Albornoz. Sabiendo imposible la ocupación de las fortalezas saqueadas, Alfonso I, según este criterio, que parece bastante acertado, Alfonso I mataría a los musulmanes y se llevaría consigo a los cristianos, repoblando el norte y creando un desierto estratégico difícil de atravesar por las fuerzas islámicas. Esa dificultad queda manifiesta si tenemos en cuenta que los ejércitos de la época vivían sobre el terreno. Vivían con lo que producía el terreno, fuesen sembrados, fuese huerta, fuesen animales domésticos. La lógica es que si no hay habitantes, no hay nadie a quien saquear y no hay comida. Desierto estratégico creado por el reino de Asturias. Pero, ¿y los visigodos? ¿Habían desaparecido? Porque desde el 711 no volvemos a saber nada de ellos. Lo que quedaba de ellos se había instalado en los campos góticos, la tierra de Campos, entre Burgos, León, Palencia, Valladolid y Zamora. Alfonso I los utilizaría para repoblar terrenos recién conquistados que podían defenderse mejor, ciudades como Lugo, Tui, Braga o Coimbra, dejando abierto el camino a la población de Galicia y a la defensa del reino, en la frontera con el desierto estratégico. El caso es que los godos finalmente se incorporarían totalmente a la población española. Toledo seguiría teniendo importancia, ya que el metropolitano seguía residiendo en la ciudad y era el encargado de coordinar a toda la cristiandad peninsular, incluida la residente en dominio musulmán. Por otra parte, los nombres propios que nos han llegado indican la procedencia de la población. Alonso procede del visigodo Atalfuns. Además, en un documento del 745, Aloitos y su mujer Ica fundan la iglesia de Santa Columba, en Lugo, y en otros documentos aparecen nombres como Eita, Froila, Gemeno, Dulcido, Teodulfus o Fruela.
No se vuelve a hablar de los visigodos, como hemos dicho, pero no es de extrañar su desaparición, ya que eran vistos, no sin razón, como responsables de la pérdida de España. No obstante, la culpa no podía ser de ellos solos, sino de toda la población que a lo largo de los años se había demostrado incapaz de corregir los yerros de la minoría gobernante. Pero evidentemente la invasión musulmana significó su desaparición como pueblo diferenciado. Por esas fechas los españoles de Septimania intentaron sublevarse contra los francos, sin obtener nada positivo, y en 766 el obispo de Narbona ya se encontraba en el séquito del rey Galo. Hablamos de Reconquista, hablamos de Pelayo y de su gran actuación, que quedó justamente en eso y en nada más. Y hablamos de Fabila, cuya misión se concretó en afianzar al pueblo sobre el terreno que dominaba. Con Alfonso I, la cosa cambia. Con él toma cuerpo la idea de reconquista y de repoblación. Se fundan nuevas ciudades, que necesariamente debían ser nutridas con la población mozárabe que emigraba irremisiblemente en dirección sur-norte. Alfonso I murió el año 757 y dominó desde Galicia hasta Vasconia, en gran parte gracias a los enfrentamientos existentes entre los invasores. El dominio al sur de la cordillera cantábrica no sería efectivo sino hasta el reinado de Alfonso III, en el último cuarto del siglo IX. Y en esa evolución tuvo un papel principal la emigración sur-norte, que venimos diciendo, emigración que tuvo su origen en los enfrentamientos acaecidos entre los invasores al año siguiente de ser coronado Alfonso I. Fue el año 740 o 741 y muy significativamente en los territorios fronteros con el reino de Asturias cuando se produjo una sublevación de los primeros invasores o baladíes, que fue ahogada por Abdelmalik con la colaboración de 12.000 sirios que seguidamente acabaron también con Abdelmalik y dieron lugar a una encendida guerra civil entre las facciones de invasores. Inmediatamente y tras estos hechos, el virrey de África acabó con estos enfrentamientos, combinando la mano dura con la entrega de tierras lejos de Córdoba a los sirios, a quienes también asignaba la tercera parte de los bienes producidos por los cristianos, a los cuales privaba del beneficio de los pactos contraídos durante los primeros tiempos de la invasión. Esa falta de respeto por los pactos no sería una excepción. Así, en Córdoba, y según recogen las crónicas árabes, fueron retirados los templos cristianos a los españoles, que fueron combinados a los arrabales. Y hasta el propio traidor Ardabasto fue privado de su patrimonio porque Abderramán estimaba que era demasiado considerable para un cristiano y un súbdito. Pero si el reparto de tierras se hizo con la idea de contentar a los sirios, acabaron ocasionando nuevas guerras civiles en las que se enfrentaron árabes, sirios, egipcios y mauritanos, y guerrearon entre sí los emires y valíes de Córdoba, Zaragoza y Toledo. Esa dinámica, no obstante, no era exclusiva del occidente. Así, el año 32 de la Égira, se produjo la matanza de los omeyas en Bagdad. En aquellos momentos el califa amnistió a los omeyas que habían sobrevivido a la salvaje persecución de la que previamente habían sido objeto, y en medio de un banquete dado para celebrar la amnistía, todos los miembros de la familia omeya fueron asesinados mientras las carcajadas y los instrumentos musicales sonaban sobre los moribundos. De esta matanza supo huir un joven de 16 años, Abderramán, que en una rocambolesca y eterna huida llegaría a Al-Ándalus 8 años después, donde con el apoyo de los yemeníes se hizo con el poder aprovechando las luchas intestinas que existían. Llegó a Al-Ándalus el año 756, venció a las élites andalusíes en encarnizadas batallas que siempre acarreaban una magra cuota de víctimas españolas. Pero las desavenencias no venían solas. Una gran sequía aportaría su parte buena, ya que la crudeza de la misma reportó que una parte de los invasores volviese a África. Toda esta situación propició la debilidad de los invasores. Sin embargo, esa situación no fue aprovechada por España, porque esa misma sequía estaba siendo padecida en todo el territorio peninsular. El enfrentamiento entre los árabes, la retirada de las avanzadas bereberes en Galicia como consecuencia del hambre y de las guerras intestinas, si bien no fueron lo suficiente para acabar con la invasión, sí posibilitaron que alguna parte del pueblo español se sacudiese la opresión.
Así, el año 751 se produjo en el norte un levantamiento en armas contra los pocos bereberes y árabes que habían quedado, al tiempo que llamaban en su auxilio a Alfonso el Católico, rey de Asturias, a quien reconocían como soberano. Las tareas de reconquista de estas fechas se centraron en Galicia, Cantabria y Rioja, el norte del actual Portugal y hasta Pamplona, que fue incorporada al Reino de Asturias en el año 754. En estos momentos, la España liberada se extendía desde el Cantábrico hasta los ríos Duero y Ebro, siendo repelido al Andalus hasta el Tajo, y todo gracias al empuje de Asturias y a la voluntad de libertad que cobijaban en su pecho los españoles sometidos al Islam, mozárabes y muladíes, sin distinción. Para proteger las fronteras del reino, ya hemos señalado que Alfonso dejó desértica una porción importante del terreno hasta el Duero, talando árboles y dejando el terreno estéril, destruyendo calzadas y abandonando ciudades, al objeto de dejar espacios suficientes sin producción para evitar el suministro de las futuras razias lanzadas por el invasor. Y la población de Asturias iba creciendo a muy buen ritmo, lo que acabó posibilitando que se accediese a la repoblación de nuevos territorios como la Bardulia, que posteriormente daría lugar a Castilla. Por este tiempo se liberó también parte de Vasconia, y por el este, Septimania cayó en manos del franco Carlos Martel, que respetó el fuero juzgo de los naturales. Lo mismo ocurría con Narbona, que tras vencer a los sarracenos se puso bajo la protección del también franco Pipino el Breve. En el terreno económico, el reino de Asturias tenía una economía de subsistencia puramente agrícola y ganadera, eminentemente rural, con Oviedo como único núcleo urbano. Sin embargo, había una serie de ciudades importantes en las demás partes del reino, tales como Braga, Lugo, Astorga, León o Zamora. La sociedad de tipo igualitario en un primer momento se fue feudalizando progresivamente, sobre todo con la llegada de población mozárabe de cultura visigoda. Sin embargo, la feudalización acabaría retrocediendo merced a la dinámica de la reconquista, que sería animada justamente por esa nueva población proveniente del sur, que paradójicamente será la que vaya despaganizando y cristianizando el reino. El 15 de mayo de 756 moría Alfonso I. Este mismo año se instauró el poder de Abderramán, constituyéndose el Emirato Independiente de Córdoba, que llevó a cabo una ofensiva en la que acabó rodeando al pequeño reino de Asturias. Pero si en el norte estaba alterada la tranquilidad, es necesario señalar que la tranquilidad no era una característica ni de los tiempos, ni mucho menos del Emirato. Si Abderramán llegó en medio de la guerra, si su dominio lo impuso con la guerra, los levantamientos contra él le acompañarían durante 20 años. Los alzamientos fueron constantes y constantemente fueron ahogados en sangre y en impiedad. Así, cuentan las crónicas que en Carmona decapitó a 7.000 hombres y castigo similar recibió Toledo. Bueno, como nota al respecto, solo señalar que las cifras no debemos entenderlas en sentido literal, sino como expresión de una gran mortandad. Las cifras eran exageradas por los mismos cronistas para infundir pánico en el enemigo. El caso es que Abderramán era implacable. En Sevilla se rebeló el gobernante de la ciudad, que fue enviado a Córdoba en son de paz, donde fue ejecutado por orden de Abderramán. Y en 773 nuevas sublevaciones se produjeron en Sevilla y significaron nuevas matanzas. Intentones para derribar a Abderramán se sucedieron. Nuevos contingentes de africanos se refugiaban en distintos lugares para combatirlo. Sierra Elvira, la Alpujarra, la Serranía de Ronda se llenaron de ellos, y las invasiones de los valíes de África le acosaban. Intentos de desembarco llevaron a poner en grave situación las costas de Tortosa, donde finalmente el valí de la misma logró vencer a los atacantes. Entretanto, Toledo se encontraba sublevado y sitiado por las tropas de Abderramán. ¿Y con qué moral se mantenía el poder de Abderramán? Muestra de la moral que arrastraban los invasores nos la da Marsilio, general de las tropas del emir, quien al huir su hijo de un combate no dudó en atravesarlo con su propia lanza. Y Abderramán no dudó en exterminar a los yemeníes, siendo que eran quienes le habían puesto en el trono, y quienes siempre pagaban por uno u otro motivo eran los mozárabes, que o bien tomaban las armas por alguno de los partidos contendientes, o sin tomarlas eran masacrados por la ferocidad y codicia de los invasores. Tan es así que, según consta en una crónica de la época, el emir Yusuf
el mismo que fue derrocado por Abderramán, había mandado hacer un nuevo censo de la cristiandad tributaria, haciendo borrar de la misma a un número importante de españoles que habían sido asesinados o habían huido al norte, siendo que la confección del censo fue requerida por el resto de mozárabes que veían cómo acrecentaban sobre sí las obligaciones que no podían ser cumplidas por sus hermanos ausentes. El trato a los españoles. En 758 a los habitantes de Castella, capital del cantón de Elvira, Granada, lo que es ahora Granada, se les impuso que pagasen anualmente 10.000 onzas de oro, 10.000 libras de plata, 10.000 cabezas de los mejores caballos y otros tantos mulos, con más de 1.000 armaduras, 1.000 cascos de hierro y otras tantas lanzas. Era un impuesto por ser español, del que no se libraban los renegados, los muladíes, lo que acabó provocando levantamientos que indefectiblemente eran ahogados en sangre. La justicia musulmana actuaba contundentemente y en ocasiones hasta con justicia. Nos han llegado sentencias ejemplares como aquella en la que el juez, desoyendo la recomendación de Abderramán, no permitió que un noble árabe arrebatase una finca a un español. Finalmente le obligaron a vender, pero hay que reconocer que al menos cobró. Existen más ejemplos similares, como el de aquel cortijo que fue usurpado y asesinado el propietario. Transcurridos los años, los hijos reclamaron su derecho y el juez, contra las indicaciones del emir, dictó sentencia correcta y el emir la aceptó. Dos casos que ponen al descubierto la terrible situación que padeció el pueblo español. Dos casos, dos excepciones que podrán multiplicarse por la cifra que se desee. Pero que en cualquier caso demuestran no solo la existencia de jueces justos, sino también permite tener en cuenta otras cosas. Primera, que no todos los antiguos propietarios sobrevivieron, a tener en cuenta. Segunda, que no todos los supervivientes ni sus herederos se atrevieron a reclamar. Y tercera, que no todos los jueces se atrevieron a ser, o se atreverían, a ser tan honestos y a perseverar en la sentencia tras las presiones. Dos casos que no soportan otros dos casos. ¿Cuál es el de Ardabasto, del clan de los Bitiza? Que a pesar de haber prestado grandes servicios al emir, fue despojado de sus propiedades por la envidia que causaba en Abderramán las ofrendas que hacían los colonos a su señor, lo mismo que su sobrino. Pero la guinda de la tiranía se llevaba a efecto en la Catedral de Córdoba, que obligatoriamente debía ser compartida con el culto musulmán, a pesar de existir en Córdoba, en aquel momento, 430 mezquitas. Pero el año 784 cesó de existir esa obligación, porque fue convertida en mezquita y los cristianos fueron expulsados. No paró ahí la acción anticristiana y antiespañola de Abderramán, que recorrió todo el reino destruyendo centros de culto y persiguiendo a los cristianos, entre los cuales quienes más libres de opresión se encontraban huían al norte, donde aportaron, además de nuevas gentes y nuevo espíritu de reconquista, tesoros y reliquias religiosas. Y no fue solo en ese ámbito. También la invasión procuró la disgregación del pueblo español, tarea para la cual fue designado el obispo de Toledo, Elipando, que acabó propagando una herejía, el adopcionismo, que también era defendida por Félix, obispo de Urgel. Pero España estaba resurgiendo y la herejía fue rebatida por el beato de Liébana, que encontró apoyo en el alto clero español y europeo. En relación al adopcionismo, Carlomagno acabó convocando un concilio en Ratisbona el año 792, en el que se proclamó como herejía la doctrina de Elipando. Este hecho sirvió para desvincular de la obediencia de Toledo a la iglesia de Septimania y del norte de la Tarraconense, que parece es lo que al fin pretendía Carlomagno, pero también se desligó de Toledo la iglesia asturiana. El adopcionismo pretendía que Jesús era un simple ser humano elevado a una dignidad similar a la de Dios después de su muerte, principio que a la postre no hacía sino abonar la doctrina musulmana. Finalmente, y de dentro del mismo siglo VIII, el adopcionismo fue definitivamente condenado como herejía en los sínodos de Frankfurt y de Roma. Si Beato de Liébana fue responsable principal de la condena del adopcionismo, también lo fue de la invención del sepulcro de Santiago, descubierto el año 813. Dice Claudio Sánchez Albornoz que suele imaginar una España musulmana habitada por árabes que cambiaron la faz cultural y económica de la península, y cuyo vencimiento y expulsión costó a los españoles una caída vertical a simas profundas de incultura y de pobreza. Pero es el caso que la aportación sanguínea oriental o africana fue mínima. Los miles de hombres que vinieron desde Oriente o desde África se disolvieron pronto entre los millones de habitantes de la península.
Los más de los califas fueron rubios y de tez clara, como sus madres. La mayoría esclavas españolas. Además, entre los primeros aportes llegados con las primeras oleadas de la invasión, es presumible que se encontrasen personas procedentes de la Hispania tingitana, el norte de África, que había sido invadido con anterioridad al año 711. Del análisis de los invasores podemos deducir que eran muy prolíficos, destacando entre todos ellos a Abderramán II, que tuvo 87 hijos. El segundo en esa escala fue Mohammad, que tuvo 54, el tercero Alakán I, que tuvo 40 hijos, y el cuarto Abdalá, que tuvo 24 hijos. Abderramán I, 20. El resto ya entra dentro de lo que podemos entender como normalidad. Y también eran dados a la poesía, en concreto Abderramán I, Alakán I, Abderramán II, Abdalá y Abderramán III. Pero la parte negativa de la poesía la sufría naturalmente el pueblo español. Abderramán temía la sublevación del pueblo español, en esos momentos mayoritario, y buscaba su colaboración en la que ponderaba el hábito al orden, a la disciplina y a la obediencia, por lo que prometió guardar los pactos, tantas veces quebrantados. Ante la situación de absoluta pérdida de España, la apostasía creció en el pueblo falto de fe y de patriotismo que esperaba conseguir tierras y prebendas, algo que si alguno consiguió no fue lo habitual, siendo que los muladíes en su conjunto sufrieron una situación muy parecida a la de los mozárabes. Recordemos que los mozárabes eran los cristianos en tierra musulmana y los muladís los cristianos que abrazaron el Islam. Se reproduciría así la misma situación que siglos atrás se había vivido con el poder visigodo. En ambos casos el pueblo español quedaba relegado a ciudadanía de segunda, pero en este caso no existió ningún Leovigildo ni ningún Recaredo que condujese las aguas a sus justos cauces, y todo quedó supeditado exclusivamente al avance de la reconquista. Los muladíes serían los médicos y los maestros, los filósofos y los artistas de los que el poder invasor haría gala, y que sin lugar a dudas procedían de las escuelas españolas de Sevilla, Toledo y Córdoba. Mientras tanto, el norte español seguía fortaleciéndose o así. A la muerte de Alfonso I en el año 757 fue alzado al trono su hijo Fruela, a quien se tiene por fundador de la ciudad de Oviedo, donde erigió una basílica. Casó con la alavesa Munia, con la que tuvo a quien sería luego Alfonso II. Fruela llevó adelante una importante labor de repoblación, marcando una frontera segura en el río Miño, y tuvo serios enfrentamientos con el ejército invasor y con sus propios vasallos. Tuvo que sofocar una rebelión de los vascones, cuya victoria reforzó tomando en matrimonio, como hemos dicho, con Munia. Puso orden en el clero, prohibiendo el matrimonio a los clérigos, algo que venía siendo habitual desde el reinado de Witiza. Y en 759 debió sofocar un levantamiento de la nobleza gallega que se sublevó justamente contra la pragmática dictada sobre el matrimonio de los clérigos. Murió Fruela el año 768, ajusticiado por los suyos como castigo por haber matado a su hermano, que se había aliado con el clero aristocrático. Al fin, un hecho que recuerda la actuación de los visigodos, algo que no había sucedido desde la asonada árabe. A Fruela le sucedió su primo Aurelio, cuyo recuerdo se centra en la concesión de parias a los árabes consistentes en la entrega anual de un número indeterminado de doncellas que parece no obedecer exactamente a eso, sino que equivale a que permitía la unión en matrimonio de doncellas nobles con musulmanes y en el sometimiento de una rebelión popular, probablemente ocasionada por la población servil que había emigrado del sur. Lo peor que se dice de Fruela es que no hizo cosa de paz ni de guerra que sea digna de memoria. Fue coetáneo de Carlomagno y de Abderramán I. Sila, descendiente de Pelayo, sustituyó a Fruela el año 774 y durante su reinado hubo de someter una sublevación en Galicia. A la muerte de Sila ascendió al trono Mauregato, que retuvo por 6 años el reino y tuvo paz con el invasor, a quien pagó vasallaje ominoso como el reflejado en la leyenda de las 100 doncellas, por la que se comprometía a entregar 50 doncellas hidalgas y 50 villanas al año. Es en tiempo del rey Mauregato cuando fue compuesto el himno O Dei Verbum, en el que se califica
al apóstol Santiago de Áurea, cabeza de España, nuestro protector y patrono nacional, basándose en el Breviario de los Apóstoles, que señala a Santiago predicando en España. Este hecho dará lugar a la creación del Camino de Santiago, que se verificaría en el reinado de Alfonso II. El acontecimiento más relevante de su reinado es la querella del adopcionismo, que serviría para poner en la historia a personajes como Elipando de Toledo y Félix de Urgel, y sobre todo a sus principales oponentes, el Beato de Liébana y su discípulo Eterio, obispo de Osma. A esta herejía, o mejor, a quienes la combatían, debemos la creación del himno de Santiago, en el que se cita al apóstol como patrono de Hispania, y la carta del Beato a Elipando el año 785. Dice Claudio Sánchez Albornoz que por primera vez se habló entre nosotros de la evangelización de España por Santiago en los comentarios al Apocalipsis del Beato de Liébana del año 786, y por primera vez se le invocó como patrono y protector de Hispania. La existencia del Beato de Liébana y su labor cultural nos indica que el ambiente cultural estaba renaciendo y el espíritu cristiano se imponía sobre las creencias paganas. La obra de mayor trascendencia creada por Beato fueron sus comentarios al Apocalipsis, que fueron copiados en manuscritos en los siglos posteriores. Beato expone en ellos una interpretación personal del relato apocalíptico, a la que añade citas procedentes del Antiguo Testamento y de los padres de la Iglesia, y todo ello acompañado por magistrales ilustraciones. En los comentarios se da una nueva interpretación a los símbolos del Apocalipsis. Babilonia ya no se representa a la ciudad de Roma, sino a Córdoba, sede de los emires de Al-Ándalus. La bestia, antiguo símbolo del Imperio Romano, encarna ahora al invasor islámico que amenaza con destruir la cristiandad occidental, y en esa época atribulaba con sus frecuentes razias a los territorios del reino de Asturias. Beato estaba convencido de la llegada inminente del fin de los tiempos, que vendrían precedidos por el reinado del Anticristo, cuyo imperio duraría 1290 años. En 1773, Córdoba se independiza de Bagdad. Esta independencia es política y administrativa, pero se mantiene la unidad espiritual y moral al continuar el vínculo religioso con el califato abasí. Por el extremo oriental, la colaboración de los mozárabes permitió a Carlomagno la fundación del Condado de Barcelona, pactado el año 777, con varios caudillos musulmanes que se habían sublevado contra el emirato, y los mozárabes de Tarragona aprovecharon la coyuntura para emigrar a las tierras recientemente liberadas. Urgel quedó liberada del poder musulmán, y los mismos ejércitos de Carlomagno, al mando de su hijo Ludovico Pío, liberarían en 785 Ampurias y Gerona. 3 años después, en el 788, fallecía Abderramán I, que era sucedido por Ixam I, y en la España liberada, el año siguiente, en 789, fue rey Bermudo I el Diácono, que fue elegido por los nobles. Mientras tanto, en 788, el año anterior, surgieron en Andaluz disensiones que fueron contenidas por Ixam I, que accedió al trono por haber llegado antes que su hermano Suleimán a Córdoba. Una cuestión de carrera, que se enfrentó a su hermano al tiempo que surgían levantamientos en otros lugares. Ese mismo año, Ixam se anexionó Tudmir, señorío que ocupaba lo que actualmente es Alicante y Murcia, y que estaba regido por Atanagildo, que había pactado con Carlomagno. En esta misma época serían expulsados los mozárabes de Valencia. Una traición posibilitó a Ixam la toma de Zaragoza, cuando en el año 791 organizó 3 ejércitos, uno dirigido contra Galicia, otro contra las montañas vascas y el tercero contra la narbonense. Conquistó Gerona, llegó a Narbona y obtuvo tal botín que con el quinto del mismo se construyó la mezquita y el puente de Córdoba. Gerona fue tomada y sus habitantes fueron degollados. En la expedición a Galicia ocasionó grandes perjuicios, tomó una ingente cantidad de cautivos, de ganado y de otras rapiñas, pero en el Bierzo topó con las fuerzas de Bermudo, con las que mantuvo un enfrentamiento cuyo resultado no conocemos, ya que las crónicas cristianas dan la victoria a los españoles, las islamistas a los invasores. El ejército asturiano era comandado por quien todavía no era rey, Alfonso II. Una vez tuvo reunificado el reino, Ixam se dedicó a una vida más pacífica, daba limosnas para que fuesen repartidas en las mezquitas, y a lo que parece no le faltaba cierto punto de justiciero.
En cuanto a la persecución de lo español, hay autores que afirman que Ixán puso en Córdoba y en otras ciudades españolas enseñanzas de la lengua arábiga y obligaba a los cristianos a que no hablasen ni escribiesen en lengua latina. Sea como fuere, la emigración al norte continuaba a buen ritmo. Isán I, victorioso en las luchas sucesorias de Córdoba, se embarcaba en la misión de acabar con el reino de Asturias, al que hasta la fecha no se le había hecho mucho caso. Y bien, con esa idea, en el año 791 envió un ejército por el Ebro y otro dirigido a la parte occidental del reino. El primero invadió Álava y Bardulia y el otro marchó hacia Galicia y retrocedió hasta Astorga. Bermudo le hizo frente y fue vencido en Villafranca del Bierzo, lo que provocó su abdicación y la ascensión al trono de Alfonso II el Casto. Con la abdicación de Bermudo, acababa una mácula en la Reconquista. Era el último de los 4 reyes que desde 768 conformaban una etapa oscura y de regresión del reino de Asturias, cuyos reyes son conocidos por algunos historiadores como los reyes holgazanes. Alfonso II el Casto llegaba con ganas de cumplir su cometido y sería la antítesis de sus 4 predecesores. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.